Y muy bien, ahora vamos a ver un tema bastante interesante y que no se toca mucho, que a veces lo ignoramos, que son las cifras significativas. ¿Por qué es esto? Bueno, de entrada tenemos que ver que hay dos tipos de números, los exactos y los aproximados. Ojo, estamos en física, vamos a hacer muchas mediciones. Ahora, los números exactos son, por ejemplo, si yo saco cuatro tornillos de una caja, pues ese número 4 es un número exacto, no puede variar. Y de esos tornillos yo elijo la mitad, pues ese un medio de 4 van a ser exactamente 2, no puede variar. Entonces, esos son los números exactos. Y tenemos casi todos aquellos que vamos a sacar en laboratorio, o todos prácticamente, que son los números aproximados. Estamos en física. En física, tú siempre vas a estar realizando mediciones. Entonces, estas mediciones nunca van a ser exactas. ¿Por qué? Pues por una serie de factores. Por un lado, nuestros sentidos no son exactos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ver, tal vez a simple vista pareciera que esto mide un metro, exactamente un metro, pero si lo viéramos con un microscopio, tal vez es un poquito más grande de un metro, tal vez mide 1,001 metros. Y si lo viéramos con un microscopio más grande todavía, tal vez mide 1,0005 metros. Entonces, no va a haber en sí una medición exacta. ¿Te das cuenta de esa idea? Es bastante interesante pensar que no podemos realizar una medición exacta. Es por eso que tenemos que hacer aproximaciones. Muy bien. La calidad de la medición, como un poco de cultura, cabe mencionar que depende del instrumento, es decir, como lo he mencionado ahorita, de la calidad del instrumento con el que midamos, la precisión de ese instrumento, la persona que está midiendo, qué tanta experiencia tiene a la hora de medir, y también el número de mediciones. Por ejemplo, si una pelotita va a caer desde una altura de un metro, ¿en cuánto tiempo va a caer? Pues tú sacas un tiempo, mides, vuelves a hacer el experimento, mides, vuelves a hacer el experimento, mides, tienes varios tiempos y teniendo todos esos tiempos vas a tener una idea más certera de cuánto es que en realidad tarda. Entonces, por eso es que no podemos tener mediciones exactas y tenemos que hacer aproximados. Ahora hay que tomar algo en cuenta también. Los errores que nosotros cometemos al medir se van a propagar. ¿Qué quiere decir? Mira, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una velocidad, multiplicamos por tiempo y eso me va a dar desplazamiento. Si yo tengo un cierto error acá, entonces ese error va a repercutir en toda la operación y se va a propagar al siguiente dato, que en este caso sería el desplazamiento. Entonces, los errores se propagan. Es por eso que es bastante importante saber buscar un aproximado adecuado para las cantidades que nosotros medimos. Lo vuelvo a decir, esto más que todo se va a dar en los laboratorios, ya que en los salones de clase los libros de texto generalmente te dan cantidades ya exactas. Bueno, entonces hay dos soluciones para poder salir de este problema de cómo aproximamos. Uno es con cálculos matemáticos de estadística matemática que son un poco complejos y un poco complicados. Y la otra es la que vamos a tomar en cuenta, la que tal vez más se utiliza, que son las cifras significativas. Entonces, ¿qué es una cifra significativa? Simplemente es un dígito que se conoce. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este ejemplo. Aquí tenemos una plancha cualquiera, una lámina, y esta lámina tiene una altura de 4,5 centímetros y un ancho de 16,3. Ahora, ¿qué es una cifra significativa? Pues es un dato que se conoce. En este caso, este número tiene dos cifras significativas porque yo he podido medir con la falencia de mis sentidos hasta 4,5. En realidad esto significa que este valor podría estar entre 4,6 o entre 4,4, ¿verdad? Esto podría variar porque no es 100% exacto. Espero se esté entendiendo eso. Ahora, este número de acá tiene tres cifras significativas, estos tres, y pues también es una especie de redondeo nada más. Si yo mido 16,3, entonces quiere decir que mi valor tal vez va a estar entre 16,2 y entre 16,4. Este último dato, este último dígito, esta última cifra significativa no es exacta, pero me da una idea de aproximadamente entre qué valores va a estar la medida real. Muy bien, entonces las cifras significativas son esos, datos conocidos con seguridad. Ahora, aquí puede haber un poco de confusión y espero poder aclararlo, ojalá que pueda hacerme entender porque es un poquito complicado. Mira este ejemplo de acá, 0,03.
La única cifra significativa de este número es el 3. Los otros ceros simplemente me sirven para posicionar la coma decimal. Entonces, si esto tuviera más precisión que ese 3, se tendría que especificar de alguna manera. Si no se especifica, entonces se dice que esto solamente tiene una cifra significativa. Vamos con lo mismo acá. Los ceros que me ayudan solamente para posicionar la coma decimal no cuentan como cifras significativas, entonces esto de acá tendría dos cifras significativas. Tal vez podemos salir un poco de esta duda escribiéndolo en notación decimal. Por ejemplo, esto puede ser 3 por 10 a la menos 2. Hay una sola cifra significativa, el 3 es solamente el 3. Aquí voy a tener 7,5 por 10, la coma recorre 1, 2, 3, por 10 a la menos 3. Como tú puedes ver, hay dos números que realmente me están ayudando a medir. Los otros ceros en este caso no me sirven para nada. Esto es muy interesante. Yo quiero que aquí prestes mucha atención porque cuesta un poquito entenderlo. A simple vista nosotros decimos, esto tiene 4 cifras significativas. Y la respuesta es tal vez. ¿Por qué? Porque no sabemos si estos ceros de acá realmente se han medido. O sea, no sé, 1500. Imagínate que tengo algo aquí que mide exactamente 1500. ¿Será que yo he medido realmente 1500? O tal vez mi instrumento no era tan preciso y podía ser, no sé, algo que se medía 1000, tal vez, no sé, de 10 en 10 o tal vez de 100 en 100. O sea, ese 1500 significa que en realidad esta medición está entre 1400 o 1600. En ese caso, el 1500 me está diciendo que podría estar entre estos dos rangos. A ver, ¿qué quiero decir? Quiero decir que aquí, imagínate que estamos utilizando un instrumento que mide de 100 en 100. Entonces, en el caso de medir de 100 en 100, estos dos ceros no me dan información exacta, simplemente me sirven para poner la coma decimal, ¿verdad? Si es que estoy midiendo de 100 en 100. Una forma de salir de dudas cuando tú tengas este tipo de situaciones, no la vas a ver tanto en sí, tal vez en laboratorio, eso sí, es manejar la notación científica. La notación científica te va a ayudar a entender. Por ejemplo, si este número en notación científica te lo presentan de esta forma, 1,5 por 10 a la 3. Si te lo presentan de esta forma, ¿cuántas cifras significativas tendría? Dos cifras significativas. Estas dos significaría justo esta situación que te he mostrado, que solamente estos dos cuentan y como nuestro instrumento de medida no tenía una precisión mayor que esas centenas, pues entonces estos ceros no cuentan como cifras significativas. Pero si por ejemplo te presentaran en notación científica esto de acá, ¿qué significa? Significa que este cero ya aumenta la precisión de esta medida. En este caso, estas son tres cifras significativas y de la misma forma yo puedo verlo acá. Déjeme, lo voy a mover un poquito este último ejemplo. Entonces, si te presentan en la notación científica esto de aquí, todos esos números son esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el aumentar ceros a la derecha, al final de los números decimales, me está diciendo que este cero realmente se ha medido, o sea, realmente es cero. No es uno, no es dos, sino realmente cero. En cambio, en este caso de aquí, ¿quién sabe? Tal vez de aquí continuaba un 2, después continuaba un 3, no lo sé, porque mi instrumento de medida no me permitía medir con esa exactitud. Entonces, en este caso de acá, se dice que tendría 4 cifras significativas. Interesante, ¿verdad? Interesante y sé que te puede parecer un poquito confuso. Busca ejemplos, por favor, yo también voy a intentar dártelos aquí, pero si no lo entiendes bien, busca en otro lado, no importa, la cosa es que tú entiendas qué es esto. Bueno, y aquí este caso más. Estos ceros no me dan información para nada. Si yo escribiera esto en notación científica sería 1,5 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuántas cifras significativas hay? Simplemente 2.
dos cifras significativas. Muy bien, ahí está mi vago intento de intentar explicarte esto. Vamos a continuar y esperemos que quede un poco más claro con lo demás. Cuando yo realizo operaciones con cifras significativas como esta que hemos visto acá, pues yo me enfrento ante un fenómeno bastante interesante, que a veces le invento sin darme cuenta, sin querer, porque no me han enseñado, al menos a mí me ha pasado así, y le meto más precisión de la que en realidad debería tener mi cálculo. ¿Qué quiero decir? Mira esto de acá. Cuando nosotros hacemos operaciones con cifras significativas, imagínate la multiplicación y división. Hay una regla para multiplicar y poder mantener la precisión. Dice, deje tantas cifras significativas en la respuesta como haya en la cantidad con menos cifras significativas. Aquí yo te pongo un ejemplo. Aquí tienes un número que tiene 3 cifras significativas. Y aquí tienes un número también aproximado que tiene 2 cifras significativas. Entonces nosotros vamos a realizar esta multiplicación. Vamos a ver cuánto nos da. Y es 16.3 por 4.5. Entonces es 73.35. 73.35. Ahora, esto es muy importante. Mira, espero dejarme entender acá. Si tú, al realizar las mediciones, una de esas mediciones es muy poco exacta, porque solo tiene 2 cifras significativas, ¿cómo esperas que tu resultado sea mucho más exacto que la medición que tú has realizado? Sería ilógico, ¿verdad? Tu resultado no puede ser más exacto. Es por eso que, como dice la regla, vamos a mantener la cantidad de cifras significativas igual al que tiene menos cifras significativas, que en este caso es este número. Y aquí voy a tener que usar solo 2 cifras significativas, y aquí es donde entra otro concepto fundamental, muy, muy importante, que es el redondeo. Entonces, ¿cómo yo voy a redondear? Mira, pues yo tengo este número de acá, el 73,35, y yo por la regla de la multiplicación sé que tengo que redondearlo a 2 cifras significativas, en este caso de acá. Entonces veremos dos cifras significativas. ¿Qué hago con el resto de las cifras? Pues esas cifras simplemente se desechan, se eliminan. Pero hay un detalle muy importante en el redondeo. La última cifra hacia la izquierda que se elimina, yo tengo que analizar qué número es. Si este número de acá es 0, 1, 2, 3 o 4, o sea, menor a 5, este número de aquí se mantiene tal cual. Si este número fuera, por ejemplo, 6, entonces este número de aquí se incrementa al superior, 4, o sea, se redondea al que está más arriba. En este caso de acá, el 3 se redondea hacia abajo, es decir, no va a cambiar para nada, y el resultado de todo esto va a ser 73. Ahí está. Si tú tuvieras estas dos medidas de laboratorio y tienes que hacer la multiplicación, como en este caso que queremos sacar el área, el resultado sería 73. Y tú dirás, pero es más exacto con el 0,35. Pues no, ese 0,35 estamos suponiendo de una forma errónea. Nos hemos acostumbrado a ello debido a las calculadoras. Esto se va a entender tal vez un poquito más con el ejemplo de la suma. Vamos a ver en este caso. Cuando nosotros sumamos, me dice, al sumar o restar cantidades, se deja el mismo número de posiciones decimales redondeadas en la respuesta como hay en la cantidad con menos decimales. ¿Qué significa? La respuesta, mira, en este caso yo voy a sumar esto, me va a dar 123, bueno, no va a ser 123, 128,35. Ahora, yo normalmente lo dejo así, estamos acostumbrados a eso, pero aquí me está diciendo que la respuesta se tiene que dejar con el mismo número de posiciones decimales como hay en la cantidad con menos decimales. ¿Cuál de estos dos tiene menos decimales? Obviamente el 123. ¿Cuántos decimales tiene? 0. ¿Qué significa? Que aquí yo no tengo que poner decimales. No tengo que ponerlos. Entonces, el resultado correcto va a ser 128. Ojo, como yo estoy desechando estos dos, yo tengo que analizar este número. Si este número es menor a 5, este de acá se mantiene.
¿Es menor a 5? Sí, otra vez. Bueno, entonces se mantiene. El resultado de esta suma va a ser 128. Y yo te lo voy a explicar acá. Mira, vamos a poner este mismo ejemplo, lo vamos a sumar pero así en vertical. Ahora mira esto. Préstame mucha atención, por favor. Aquí el 123 yo no lo he podido determinar con más precisión. Yo le voy a poner X a los números que están a la derecha porque yo no sé cuánto valen. Mi instrumento me ha permitido medir solamente hasta las unidades, ya no me ha permitido medir las décimas. Aquí me ha permitido medir décimas y centésimas, pero ya no puedo medir, por ejemplo, milésimas ni ninguna otra que esté a la derecha. Entonces, si tú sumas esto, ¿cuánto tendría que darte con exactitud? Sabes que las centenas sí o sí va a ser 1, las decenas 2, las unidades sí o sí va a ser 8, pero ojo, tú cometerías un gran error si pones esto. ¿Por qué? Porque el 3 no sabes con qué número estás sumando. Esa X tú no sabes cuánto vale. Entonces, ¿cómo sabes que tienes que poner ahí el 3? Cuando nosotros hacemos eso, estamos suponiendo que este número tiene decimal 0, 0 y por eso ponemos ahí el 35. Estamos suponiendo que tiene 5 cifras significativas, pero en este caso en ningún momento se me está especificando que tiene 5 cifras significativas. Si se me especificara, nos daría el número S. Si nos dan ese número, ahí recién el resultado es todo esto, pero no nos dan. Entonces, yo no puedo suponer que aquí hay ceros. Estos números de aquí, estas X son números desconocidos. Entonces, si son números desconocidos, pues yo no puedo sumar el, vamos a poner otro color, el 3 con un número desconocido y decir que el resultado es 3. Simplemente, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Entonces, ¿cómo dejo el resultado? Simplemente 128. 128 es lo único de lo que realmente tengo certeza al realizar esta suma. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo 3 cifras significativas. Qué interesante, ¿verdad? Tremendamente interesante. Vamos a sumar esto. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 porque todas me están dando información. Ahora, bueno, en este caso no sirve para la suma, no me interesa tanto las cifras significativas, sino el número de posiciones decimales, como dice la regla. Ahí te dejo la regla, sácale un screen, apréndetela, cópiala en tu cuaderno, la necesitas. ¿Cuánto? Entonces yo voy a hacer esta suma. 1, 0, 0, 0, 5. Entonces, ¿cuántos números decimales tiene que tener la respuesta? Pues igual que el que tiene menos números decimales, que en este caso ambos tienen 4 números decimales, entonces simplemente va a ser eso de ahí. Está muy interesante, está bien interesante. Esto del redondeo, si quieres te doy un ejemplo más acá. Por ejemplo, yo tengo 81.2935 y yo tengo que redondearlo hasta acá por algún motivo. Entonces estas se desechan. Pero ojo, este último número, el 9, es 5 o mayor a 5 y hace que este número se eleve hacia arriba. O sea, esto va a ser redondeado 81.3. Bueno, ese es como un pequeño ejemplo. Yo creo que vamos a ver unos cuantos ejercicios más de eso más adelante. Entonces ahí está. Y aquí hay unos cuantos, un par de ejemplos muy elementales. Mira, estamos multiplicando estas dos cantidades nuevamente. Cuando multiplicamos el resultado me da esto, pero la regla de la multiplicación dice que el resultado tiene que tener las mismas cifras significativas que aquel número que tiene menos cifras significativas entre los factores. En este caso, el 2.4, ¿verdad? Dos cifras significativas. Entonces, este 6 se va, pero ojo, es un 6. Se redondea esto al superior y se vuelve 8 y se convirtió en 8.8. Ahí está. Está fácil, ¿no? Lo mismo en la división. Aquí tenemos una división. Es la misma regla. El resultado que es este. Mira, esto es bien interesante. Estos ceros no sabemos si son cifras significativas. ¿Por qué? Porque tal vez solamente se los ha puesto para llegar para posicionar la coma decimal, porque nuestro instrumento de medición, como ya lo dije antes en el video, no es tan exacto. Tres cifras significativas. Tres cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues para especificarlo lo puedo escribir en notación científica, porque aquí yo no sé. Así tal cual yo no sé.
Si me lo presentan de esta forma, yo voy a suponer que solamente hay dos cifras significativas y estos otros dos ceros los pongo porque simplemente no sé, no puedo medir, mi instrumento no me permite medir. Entonces, si tú quieres especificar que hay tres cifras significativas, escríbelo de esta forma en su notación científica. Muy bien, hay un ejercicio de refuerzo, por favor lo vas a practicar. Y aquí también un ejercicio para la suma. Cuando sumamos, nosotros mantenemos en el resultado el mismo número de decimales que el que tiene menos decimales. En este caso sería 1. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Con el resultado nos deshacemos de estos dos, pero como este es 9, hace que esto se eleve y se convierte en 1. Redondeando. Ese es el proceso del redondeo. Aquí también en la resta es exactamente lo mismo. Ahora, ojo, vamos a ver. Aquí no hay decimales, entonces en el resultado no tiene que haber decimales. ¿Por qué? Por el procedimiento que les demostré acá en esto. No podemos inventar mayor precisión de la que en realidad hay. Entonces no hay decimales. ¿Qué hago entonces con esto? Lo desecho. Pero como vale 5, si este número de aquí es 5 o mayor a 5, entonces este dígito de la izquierda se redondea para arriba y en este caso se volvió 2. Ahí está, y otro ejercicio de refuerzo. Entonces, eso es lo que serían las cifras significativas y el redondeo, un tema bastante interesante, al menos si tú vas a trabajar en laboratorio de física, en el colegio, en la universidad. Por favor, tómalo muy en cuenta. Como siempre, aquí algunos ejercicios, sácale un screen, tómale ahí, sácale otro screen. Lo vamos a hacer bien rápido porque el video está durando un poco más de lo que se debería, pero bueno, no hay otra opción. Ahí sácale un screen, empieza a divertirte haciendo unos cuantos ejercicios. De verdad, tienes que verlo de esa forma o si no estás perdido. Me daría pena, mucha pena, si eres una persona que no disfruta lo que está haciendo y pues el disfrutar no es que va a venir por magia, va a depender de cuánto te esfuerzas tú. Muy bien, jóvenes, señores, señoritas, la persona que esté viendo esto, niño, ojalá que un niño lo esté viendo esto, eso sería, apoyen al canal y nos vemos en el siguiente video.